Buen día. Este es un video que fue hecho para ayudarte a redactar las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones en tu proyecto de investigación? Podemos verlo desde dos enfoques. El primer enfoque es que es un resumen de tus resultados y discusión. Es un concentrado de lo que obtuviste cuando hiciste tu investigación. El segundo enfoque es que es donde se contrasta la hipótesis. Y cuando decimos contrastar la hipótesis nos referimos a indicar si lo que yo esperaba que sucediera en el experimento sucedió o no sucedió. Aquí hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones llega a suceder que encontramos cosas que no son lo que esperábamos en la hipótesis, y lo cual también es correcto. Acuérdense que la hipótesis es una idea previa y que para eso hacemos experimentación para finalmente saber si lo que yo pensaba que explicaba un fenómeno realmente es lo que se reflejó después de hacer mis experimentos. ¿Qué pasos hay que seguir para redactar la hipótesis? Es realmente sencillo si tenemos claro el cómo redactar las conclusiones. Lo primero que hay que hacer es resumir los resultados y discusión siguiendo el orden de tus resultados y discusión. Así como los fuiste generando, así los vamos a ir resumiendo. Y al final indica si la hipótesis era o no correcta. Vamos a hacer un par de ejemplos para ayudarte a entender cómo redactar las conclusiones. Voy a tomar los resultados y discusión de proyectos de investigación realizados por algunos alumnos de ingenierías en industrias alimentarias que hicieron proyectos, y en base a sus resultados y discusión vamos a redactar dos ejemplos de cómo hacer las conclusiones. Aquí tenemos esos ejemplos. Y para facilitar el ejemplo voy a poner la hipótesis y los resultados y discusión juntos de estos alumnos, de estos proyectos realizados por alumnos. Lo primero que yo tengo que hacer es hacer un resumen de los resultados y discusión muy breve, un par de párrafos. En el primer proyecto que estamos aquí viendo, que es el redacción de conclusiones ejemplo 1, en este proyecto lo que se buscó fue elaborar harina de cucaracha y con esa harina realizar unas galletas con el objetivo de elaborar unas galletas altas en proteína. Y vemos que en la primera parte se presenta de los resultados y discusión la harina de cucaracha. En lo segundo fue el cómo se elaboraron las galletas, y finalmente se observan los resultados de la prueba de evaluación sensorial. Entonces, en las conclusiones vamos a poner primero: fue posible elaborar harina de cucaracha. La segunda conclusión, la segunda parte de los resultados de discusión nos habla de cómo se elaboraron las galletas. Las galletas de harina o las galletas con harina de cucaracha tuvieron un 15% de harina de cucaracha y un 85%
de harina de trigo. Y finalmente viene la parte de la evaluación sensorial de esas galletas. Y aquí lo que nos indica, así hay que resumir bien breve, bien concreto los resultados y discusión, las conclusiones a partir de los resultados y discusión, es que vemos que el doctor en harina de cucaracha y dice aquí vemos, estamos viendo los resultados y discusión de la evaluación sensorial de en esta parte de la harina de cucaracha. Y vemos, o podemos resumirlo, del color, olor, sabor y textura. Tuvo un promedio de aceptación del 72.58%. En esta sección nos está hablando de la parte del costo, y eso también hay que resumirlo, porque aparece mi resultado de sección, y podemos indicar que el precio de galleta o el costo fue de 0.85 pesos. Y ahora sí, nos tenemos en cuenta acá nuestra hipótesis y concluimos. El trabajo indica que la tesis fue correcta, ya que las edades organolépticas, las galletas elaboradas o enriquecidas con harina de cucaracha fueron aceptadas al ser aceptadas como lo muestran las pruebas de evaluación sensorial. También, si nosotros si en determinado momento queremos nosotros tener una redacción un poco diferente, en cuanto a quitar la palabra correcta o incorrecta de la hipótesis, podemos indicar: el trabajo indica que los resultados coinciden con la hipótesis.
planteada inicialmente. Ya que las propiedades organolépticas de las grietas de lados canónicos fueron aceptadas o aceptadas, podemos cambiarlo por aceptables, como lo muestran. Y si nosotros vemos, ahora sí, la amplitud que tuvieron nuestras conclusiones, pues fueron relativamente cortas en comparación con los resultados y discusión, pero lo que reflejan es ese resumen primero de los resultados y discusión, y posteriormente esa comparación de si los datos que yo esperaba que sucedieran, si lo que yo esperaba que sucediera en el experimento sucedió o no. En este caso, la hipótesis y los resultados coincidieron. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo experimento o en esta segunda investigación que se realizó, se tuvo como interés desarrollar un chocolate adicionado con toronjil para disminuir o que tuviera como efecto que al ser consumido disminuyera los cólicos menstruales. ¿Cuáles fueron los resultados de esa investigación? Se logró, como ustedes ven aquí, se logró desarrollar el chocolate. Como vamos a poner entonces las conclusiones, se logró desarrollar el chocolate adicionado con toronjil. La segunda conclusión es que se le hicieron, bueno, aquí interesó en esta investigación también evaluar las propiedades sensoriales. Y vamos a poner que el chocolate presentó, o el chocolate adicionado con toronjil, presentó, aquí observamos en estos resultados que la evaluación de color, olor, sabor y textura viene en una escala que va de 1 a 4, y al presentar estos valores indican que se acercan a un alto nivel de aceptación. Presentó propiedades lépticas aceptadas por el consumidor, siendo que el color, olor, sabor y textura presentaron calificaciones iguales o superiores a 3.6, en una escala de 1 a 4. Ahí tenemos el resumen de esta segunda sección. Y finalmente viene justamente lo que fue la parte de la evaluación de la disminución del dolor asociado al cólico menstrual. Y aquí nos presenta una escala, y vemos que en los resultados se indican que en un promedio, en una escala también de 1 a 4 de dolor, las personas evaluadas, que en este caso fue las mujeres evaluadas,
presentaron un dolor inicial de 3.5 y después de consumir el chocolate bajó a 2.7, a los 40 minutos de consumir el chocolate a 1.9 y finalmente a los 60 minutos de 1.3. Y este gráfico nos refleja justamente cómo el chocolate adicionado con toronjil disminuyó el dolor de los cólicos menstruales. Y aquí entonces podemos agregar o resumir hasta esta parte de los resultados de discusión, que el chocolate fue efectivo para disminuir los cólicos, para disminuir el dolor asociado a los cólicos menstruales. Y aquí también nos habla un poco del costo y nos dice que elaborar un chocolate nos vale 2.62 y lo compara el costo de evaluación del chocolate con algunos productos médicos, algunos medicamentos que sirven para evaluar el dolor, y nos indica que el chocolate o este producto, este desarrollo alimenticio con un producto funcional de tipo nutracéutico ayudó a disminuir el cólico menstrual, pero que también ese chocolate es igual o más barato que productos o que medicamentos comerciales, y eso también lo vamos a poner. El chocolate adicionado con toronjil cuesta igual o menos que un medicamento convencional para tratar el dolor asociado a los cólicos menstruales. Muy bien. Aquí inclusive podemos disminuir todavía, si queremos hacer más resumidos nuestras conclusiones, inclusive en esta parte de las propiedades organolépticas pudiéramos quitar esta sección porque ya está atrás, y aquí las vamos a disminuir para hacerlas muy puntuales nuestras conclusiones. Y acuérdense que lo último es contrastar nuestra hipótesis. Vamos a echarle un ojo a la hipótesis planteada inicialmente en este proyecto. Y dice: el chocolate adicionado con la melisa officinalis toronjil disminuye los cólicos menstruales. Y entonces vamos a indicar al final de nuestros resultados de discusión, vamos a hacer referencia a si la hipótesis se cumplió o no. Y se observó, o los resultados del proyecto coinciden con la hipótesis planteada inicialmente, ya que el chocolate adicionado con toronjil disminuyó, ya que el consumo de chocolate adicionado con toronjil disminuyó el dolor asociado a los cólicos menstruales. Y aquí tenemos nuestro ejemplo de las conclusiones para los resultados y discusión planteados en el segundo proyecto. Si ustedes se fijan, fueron muy puntuales, siguieron el orden de los resultados y discusión, y al final se comparó los resultados con la hipótesis y se dijo si había o no una coincidencia. Deseo este video les sea de utilidad
para la redacción de sus proyectos de investigación y para sus tareas que tengan por ahí, que tengan que ver con metodología de la investigación. Que tengan un excelente día.